Hola, soy Michelle Aguilar, soy residente del Centro Oftalmológico León y hoy vamos a topar el tema de ptosis palpebral. Se define como ptosis palpebral a la caída del párpado superior por debajo de su posición normal, manteniendo la mirada en una posición neutra, sabiendo que la posición normal del párpado es a unos 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal. Además, esta se puede clasificar en leve, moderada o severa. Leve es de 2 a 4 milímetros, moderada de 4 a 6 milímetros y severa mayor a 6 milímetros. La ptosis también puede ser congénita y adquirida, y a su vez puede ser clasificada por su causa, miogénica, aponeurótica, mecánica o traumática. La ptosis neurogénica se debe a defectos de inervación como la parálisis del tercer par y el síndrome de Horner, y la ptosis miogena se debe a miopatía del propio músculo elevador del párpado o a una transmisión de impulsos nerviosos en la unión neuromuscular. La ptosis miogénica adquirida se produce en la miastenia grave, la distrofia miotónica y la oftalmoplegia externa progresiva. La ptosis aponeurótica o involutiva está causada por un defecto de la aponeurosis del músculo elevador del párpado, y la ptosis mecánica se debe al efecto gravitacional de una masa o a cicatrización defectuosa. Partiendo de la fisiología normal, tenemos que saber que hay 4 músculos que afectan la posición final del párpado superior. El músculo elevador del párpado superior es el principal responsable de la elevación del párpado. Está inervado por la división superior del motor ocular común. El músculo de Müller es un músculo liso inervado por el sistema nervioso simpático, que modifica el modo del elevador del párpado superior y se une al plano tarsal. Tiene la capacidad de estrechar esta unión y elevar el párpado unos pocos milímetros. También participa en esto el músculo frontal. Este está inervado por el nervio facial y colabora con la elevación del párpado, actuando indirectamente sobre los tejidos blandos circundantes. Y finalmente el músculo orbicular de los párpados está inervado por el nervio facial y su contracción provoca el descenso del párpado. De manera general, partiendo de la evaluación, es muy importante indagar la edad de comienzo y la duración de la ptosis normalmente, ya que permite diferenciar entre casos congénitos y adquiridos. También es importante preguntar sobre síntomas de posibles enfermedades sistémicas subyacentes como diplopía asociada, variabilidad de la ptosis durante el día o una fatiga excesiva. Es muy importante distinguir de una pseudoptosis o una falsa impresión de ptosis por las siguientes causas, que puede estar dada por una pérdida de soporte de los párpados, por el globo ocular debido a un déficit del volumen orbitario asociado a prótesis oculares, tisis del ojo o en oftalmos. También a una retracción palpebral contralateral que se detecta al comparar el nivel de los párpados superiores, recordando que el borde palpebral normalmente cubre los 2 milímetros superiores de la córnea. También puede estar asociado a ptosis de la ceja debido a redundancia de piel sobre la ceja o a parálisis facial. Suele diagnosticarse elevando manualmente la ceja. Algunos de los síntomas asociados pueden ser que el paciente presenta una pérdida del campo visual. Algunos, en cambio, signos asociados deben examinarse muy bien las pupilas para descartar un síndrome de Horner o un parálisis sutil del tercer par que afecte a la pupila, situación que es muy frecuente que se presente de forma aguda. En cambio, también puede existir un exceso de inervación hacia el músculo elevador en una ptosis unilateral, sobre todo en mirada superior. El aumento asociado de la inervación del elevador contralateral sano dará lugar a una retracción palpebral. También puede existir una fatigabilidad que se explora pidiéndole al paciente que mire hacia arriba sin parpadear durante aproximadamente 60 segundos. Entonces se va a generar una caída progresiva de uno o ambos párpados, o la incapacidad para mantener la mirada superior sugiere miastenia grave. El parpadeo mandibular puede identificarse pidiendo al paciente que mastique y mueva las mandíbulas de un lado a otro. También el fenómeno de Bell se explora manteniendo abiertos los párpados manualmente para comprobar que cuando el paciente trata de cerrar los ojos se produce una rotación hacia arriba y afuera del globo ocular. Debe inspeccionarse también la película lagrimal. La cirugía de ptosis puede empeorar casos con un volumen lagrimal escaso o una película inestable, por lo que estos
deben atenderse preparatoriamente en lo posible. A continuación se enumeran y describen las pruebas diagnósticas que debemos realizar. La primera es la forma de hendidura palpebral. La medida horizontal es de 27 a 30 milímetros, la medida vertical de 8 a 11 milímetros. El párpado superior debemos saber que cubre 2 milímetros en el limbo superior. El párpado inferior tangencialmente al limbo inferior. El canto lateral 2 milímetros arriba del canto medial. También es importante la evaluación de la función del elevador. Se mide apretando con el pulgar en la ceja del paciente para impedir que actúe el músculo frontal y con los ojos mirando hacia abajo. Una buena función es de 12 a 15 milímetros, que sería la fijación de la aponeurosis al tarso. Una fijación moderada es de 6 a 11 milímetros, que es una fijación de la aponeurosis al tarso. Y una pobre función es menos de 5 milímetros, que es una suspensión al tarso al frontal. Sería importante evaluar también la distancia de borde-reflejo, que abarca desde el borde del párpado superior hasta el reflejo corneal de una linterna sostenida por el examinador, en lo que el paciente fija la mirada. Mide normalmente de 4 a 5 milímetros. De nuevo, aquí se pueden admirar las características de una ptosis leve, moderada y severa, A, B, C y D. Finalmente, también la altura de la hendidura palpebral, que es la distancia entre los bordes palpebrales superior e inferior medidos en el plano pupilar. La ptosis congénita simple deriva de un fallo de la migración o el desarrollo neuronal, con las secuelas musculares secundarias. Una minoría de pacientes también tiene antecedentes familiares importantes. Algunos signos pueden ser una ptosis unilateral o bilateral, ausencia del pliegue palpebral superior y una mala función del elevador. En la mirada inferior, el párpado tósico está más elevado que el normal debido a la relajación incompleta del músculo elevador. Esto es la diferencia de la ptosis adquirida, en la que el párpado afectado está al nivel o por debajo del párpado normal en la mirada inferior. Tras la corrección quirúrgica, el retraso del párpado en la mirada inferior puede empeorar. Como parte del tratamiento debe llevarse a cabo en la etapa preescolar, una vez que puedan obtenerse mediciones precisas, aunque puede planearse más precozmente en casos de mayor severidad para prevenir la ambliopía. Suele requerirse una resección del músculo elevador. Síndromes de regeneración aberrante del tercer par. Los síndromes pueden ser congénitos, aunque habitualmente suceden a una parálisis adquirida de dicho nervio. Hay movimientos extraños del párpado superior asociados al movimiento de los ojos. También puede haber una ptosis tras regeneración aberrante del nervio facial. El tratamiento consiste en la desinserción del músculo elevador del párpado más la suspensión a la ceja. También es importante mencionar la ptosis involutiva o aponeurótica. Esta es una alteración asociada al envejecimiento causado por la dehiscencia, desinserción o distensión de la aponeurosis del elevador del párpado, que limita la transmisión de la fuerza del músculo elevador normal al párpado superior. Debido a fatiga del músculo de Muller, a menudo empeora al final del día, por lo que a veces puede confundirse con la ptosis miasténica. Hay un grado variable de ptosis, normalmente bilateral, con exceso del pliegue palpebral superior y buena función del elevador. En casos acusados puede haber ausencia del pliegue palpebral, siendo muy delgado el párpado que cubre el tarso y muy profundo el surco superior. Las opciones terapéuticas en estos casos comprenden la resección del elevador, el avance con la reinserción o la reparación anterior del elevador. Finalmente, la ptosis mecánica. Se debe a la dificultad para moverse del párpado superior. Puede ser causada por dermatocalasia, tumores grandes como el neurofibroma, en donde evidenciamos en esta imagen tejido cicatricial pesado, edema acusado y lesiones orbitarias anteriores. Parte del tratamiento se encuentra en la cirugía. En algunos casos también se opta por la resección del músculo de Muller y conjuntival. Parte de la terapia quirúrgica también se encuentra la suspensión del músculo frontal. Esta es una técnica quirúrgica que se utiliza con frecuencia para corregir la caída de moderada a severa del párpado superior en presencia de una función deficiente o nula del músculo elevador. En este procedimiento se mejora la conexión entre el borde del párpado y la ceja utilizando un material tipo cabestrillo.
como suspensorio que permite que el músculo frontal eleve el párpado de manera más efectiva. Algunas indicaciones son blefaroptosis con función del músculo elevador de 2 milímetros o menos y no más de 6 milímetros, una entosis secundaria, oftalmoplegia externa progresiva crónica, una parálisis del tercer par, fenómeno de guiño de mandíbula de Marcus-Gunn, el síndrome de fibrosis congénita, distrofia muscular, también en casos de miastenia gravis, parálisis doble del elevador y tosis aponeurótica en pacientes de edad avanzada. En cambio, algunas contraindicaciones relativas es el fenómeno de Bell, ya que hay una elevación limitada del ojo con el párpado cerrado, la sensibilidad corneal reducida o la producción deficiente de lágrimas, ya que puede conducir a una queratopatía por exposición después de un procedimiento de suspensión frontal, especialmente si la altura del párpado es alta. Vamos a terminar con la técnica en donde es necesario el abordaje cutáneo mediante una incisión horizontal, como para blefaroplasia, sobre el reborde tarsal del párpado superior y una exposición completa del músculo orbicular. Se secciona una tira del músculo orbicular para exponerlo a aponeurosis del elevador. Se genera una disección amplia de la aponeurosis y del músculo elevador en su superficie respetando las bolsas de tejido subcutáneo orbiculares. Se identifican los bordes del músculo elevador y se genera una disección de la cara profunda. Una vez liberado el elevador, manteniendo la conjuntiva íntegra, se clampa con una pinza de hemostasia la aponeurosis y se mide la resección a nivel de su inserción en el tarso. Se marca con tinta el límite de resección y se procede a la misma. Además, se genera una tensión y sutura del borde de resección del músculo al tarso con puntos de Becquerel 6.0, consiguiendo una hipercorrección de 1 a 2 milímetros. Se genera un cierre cutáneo y se finaliza la cirugía.